Les voy a presentar ahora el tema de asma. Dentro de los síndromes pulmonares hay varias maneras de clasificarlos. Ya hay una manera clínica de clasificarlos, por ejemplo, dentro de los síndromes de condensación, síndrome pleural, no es síndrome obstructivo. Luego, dentro de la manera funcional, la manera de clasificarlos es entre obstructivos y restrictivos. Por ejemplo, los obstructivos van a ser los que van a limitar el flujo del aire, ¿ya? Los que van a provocar obstrucción en las vías respiratorias, las que llevan al fin y al cabo el flujo de aire hacia los alvéolos, que es donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso, que en último momento es la función principal del aparato respiratorio. Entonces van a ser los síndromes obstructivos. Luego tenemos a los síndromes restrictivos. Los síndromes restrictivos van a limitar el movimiento de los pulmones, ¿ya? Estos pueden ser dentro del pulmón, o pueden ser extratorácicos, ¿ya? Estos síndromes van a ser dentro del pulmón o fuera del pulmón, los síndromes restrictivos. Ya, por ejemplo, el distrés respiratorio que han llevado con la doctora Carolina es un síndrome restrictivo, ¿ya? Es un síndrome restrictivo dentro del pulmón, porque está afectada la movilidad, ¿no ve? Del pulmón, está lleno de agua, de líquido inflamatorio, los alveolos, y esto impide que tenga una buena expansión. Dentro de los síndromes obstructivos vamos a tener dos entidades en los adultos frecuentes, que son el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC. Los dos tienen muchas similitudes, pero a su vez tienen grandes diferencias. El asma y el EPOC son enfermedades inflamatorias crónicas, los dos son enfermedades inflamatorias crónicas. Entonces vamos a tener que revisar nomás inflamación para diferenciarlos, entender su clínica, entender el tratamiento y entender las pruebas funcionales, ya que es importante. Entonces el asma es un síndrome, ¿ya? Es un síndrome el asma. No puedes hacer diagnóstico de asma, como no podíamos hacer diagnóstico de falla cardíaca con una ecocardiografía, tampoco podemos hacer diagnóstico de asma, solo diagnóstico de asma con una prueba funcional respiratoria, como por ejemplo una espirometría, ¿no ve? No podemos hacer una espirometría y con eso determinar si este paciente tiene o no tiene asma. Tiene que tener signos y síntomas. Los principales son la opresión torácica y las sibilancias, ¿ya? La disnea. Entonces aquí volvemos a ver otra causa de disnea. Las causas de disnea aguda principalmente son insuficiencia cardíaca aguda, asma aguda, una exacerbación de POC y la tromboembolia pulmonar, ¿no? El síntoma más frecuente del asma, pero a su vez de la tromboembolia pulmonar, por ejemplo, que ya han llevado, el más frecuente y el más inespecífico son justamente la disnea. ¿Ya? Entonces, la disnea es un síntoma que hay que diferenciarlo. La manera de diferenciarlo, por ejemplo, de la pulmonar, de la cardíaca, era midiendo en pacientes ambulatorios los péptidos natriuréticos, ¿no? Si estos sean negativos, la causa descartada cardíaca. Luego hay que hacer los algoritmos, si tiene riesgo. La escala de Wells, por ejemplo, hay que hacer para ver si tiene tromboembolismo. En este caso, en el asma, es un síndrome que tiene síntomas, los principales, disnea, sibilancia, tos, opresión torácica, pero la opresión torácica es diferente de la opresión torácica cardíaca. ¿Qué características tenía la cardíaca? Que el paciente siente opresión y generalmente hace un puño, ¿no? El signo de Levin se llama. Mientras que en el asma es una opresión más a lo largo del tiempo, ¿ya? En los signos coronarios agudos o en el crónico también en la angina estable, este tenía un límite, porque si pasaba este límite de tiempo ya teníamos alta sospecha de que sea o un infarto y ahí ya tenía que haber todo el cortejo autonómico, ¿no? Tenía que comenzar a sudar el paciente, podía entrar en shock en ultimado caso, mientras que en el asma no es así, esta opresión torácica es más alargada en el tiempo. Luego, esas son las características clínicas. Es reversible, eso es importante. Esto lo diferencia del EPOC, que es reversible. A diferencia del EPOC, que es irreversible, ¿ya? Porque vamos a ver que los fenómenos inflamatorios son diferentes. Es variable. Esta reversibilidad hace que sea variable igual durante el día, durante la noche, durante el estacional, incluso porque hay un asma que tiene características estacionales, tanto en nuestro medio no, pero en otros donde se liberan pólenes, ¿no? En la primavera, en el verano se liberan pólenes y entonces es un asma estacional. Solo en esta estación presentan los pacientes, es variable. Después, el resto del año se encuentran asintomáticos. Y esta inflamación hace que las vías respiratorias sean hiperreactivas, ¿no? O sea que estímulos que no son nocivos para personas que no tienen asma, o sea, personas comunes en este sentido, no tengan esta reactividad. ¿Ya? No sé cuál es la reactividad, la constricción de los bronquios. Entonces, es un síndrome variable y caracterizado por la hiperreactividad. Manifestaciones clínicas tiene la disnea sibilancia, tos y la opresión torácica, y es reversible, es lo más importante, eso lo diferencia del EPOC, ¿ya? Y también vamos a ver en la espirometría.
Luego, tiene factores que van a predisponer y factores que van a desencadenar el asma, ¿ya? Entonces, entre los predisponentes, el principal es la atopía, que se define a la atopía como un estado intrínseco de predisposición del paciente a presentar reacciones alérgicas. Entonces, todo paciente con atopía puede tener reacciones alérgicas a cualquier nivel, reacciones alérgicas alimentarias, reacciones alérgicas cutáneas, reacciones alérgicas a nivel otorrinolaringológico como la rinitis y a nivel pulmonar en este caso como el asma. Existe una predisposición genética, existe predisposición genética. Y para varias enfermedades encontramos predisposición genética, pero para el asma vamos a ver, ahora les adelanto que está relacionado el asma mucho con unos linfocitos, que son los linfocitos T helper 2, ¿ya? Vamos a ver que los linfocitos T helper antes se dividían en solo T helper 1 y T helper 2, vamos a ver eso. Pero actualmente hay el T helper 9, el T helper 17 y varios, pero se hace una dicotomía entre el T helper 1 y el T helper 2. Al 2 se lo relaciona mucho con los fenómenos alérgicos, ¿ya? Con los fenómenos alérgicos y al T1 con los fenómenos autoinmunes. Por ejemplo, la diabetes mellitus tipo 1, que se presenta principalmente en los niños, también puede presentarse en los adultos, pero principalmente en los niños. En esta existe una hiperactividad de la inmunidad hacia el TGLP1. Es un fenómeno autoinmune que destruye a las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas, ¿no? Es autoinmunidad. Esta hiperreactividad puede ser hacia células o hacia componentes de nuestro organismo propio mismo, como en la diabetes, ¿ya? Que se reacciona contra estas células, o contra sustancias inocuas, como el polen, contaminantes ambientales, como en el caso del asma. Entonces, en estas reacciones de hipersensibilidad a sustancias inocuas participan los TGLP2, ¿ya? Y un grupo de interleucinas que van a ser principalmente la 4, la 5, la 9 y la 13. Y justamente vamos a ver durante la escalera del tratamiento del asma, hay varios, no está descrito en Harrison, pero hay varios fenotipos y endotipos de asma. ¿Ya? Estos, incluso, el tratamiento actual del asma ya se hace dirigido. Como recuerdan, en el cáncer de pulmón se busca la molécula que está hiperactivada, igual se hace en el asma. Ya no se tratan todos los asmas de la misma manera. Todos los asmas sí se les puede dar broncodilatadores, corticoides, eso vamos a ver, igual es interesante, pero hay endotipos y fenotipos específicos de asma. Entonces, por ejemplo, hay fenotipos de asma en los que hay hiperactividad de una de estas interleucinas o de la inmunoglobulina E y se tiene que dar anticuerpos monoclonales contra estos. Por ejemplo, contra la interleucina 5, luego los voy a detallar, pero se da el anticuerpo monoclonal que se llama el mepolizumab, por ejemplo. Contra la interleucina 13, el lebrikizumab. Ya, pero luego vamos a analizar eso. Y estos se encuentran en el cromosoma 5Q. Q es del brazo grande, ¿no? Cromosoma 5Q. La codificación de estas interleucinas se encuentra en este cromosoma. Luego hay otros polimorfismos. Igual aquí otra vez se repite lo de la enfermedad poligenética. ¿Recuerdan? La hipertensión es una enfermedad poligenética. ¿Y esto qué indicaba? Que si bien no hay aumento de concentración de neurotransmisores o de mediadores humorales, hay hiperactividad de estos en el sentido de que están hiperactivados sus receptores o hiperactivada su cadena de segundo mensajero. ¿Ya? Esto es intracelular. Entonces, por ejemplo, en este caso hay resistencia de los receptores beta 2. ¿Recuerdan los receptores beta 2 para qué servían? Servían para dilatar músculo liso, ¿no? ¿Qué músculo liso? Músculo liso de los bronquios, músculo liso de los vasos sanguíneos, músculo liso del útero, por ejemplo. Los agonistas beta 2 son inhibidores del parto prematuro, por ejemplo, son tratamiento del parto prematuro, entonces inhiben la musculatura lisa. A nivel bronquial, inhiben la musculatura lisa de los bronquios y provocan broncodilatación. Si estos receptores beta 2 se encuentran alterados o disminuidos en su función, entonces va a haber mayor probabilidad de que este paciente en cuestión tenga hiperreactividad bronquial, porque ¿no? A pesar de tener, ¿cuáles actúan en estos receptores? ¿Qué hay neurotransmisor? La adrenalina, ¿no? Hemos dicho que la adrenalina actúa predominantemente en los receptores beta y la noradrenalina en los receptores alfa. Entonces, la adrenalina debería actuar sobre este receptor beta 2 y generar broncodilatación. Normalmente, el tono que tienen todos los órganos autonómicos, ¿no? Simpático y parasimpático. El simpático dilata los bronquios. El parasimpático broncocontrae. Entonces, la adrenalina debería hacer esto normalmente, pero los receptores no responden a la adrenalina. Entonces, ¿quién va a predominar? El tono parasimpático. Aumenta el tono parasimpático. Y el tono parasimpático, ¿qué genera? Broncoconstricción, ¿no? Entonces, este paciente tiene más probabilidad de que un estímulo inocuo genere más broncoconstricción, pero es reversible igual. Luego también tenemos en este caso con la enzima LOX una hiperactividad de la enzima LOX, una hiperactividad. ¿Y de qué se encarga esta enzima?
Alguna vez habíamos hablado igual de los eicosanoides. Son autacoides, eicosanoides, así se les llama a los derivados del ácido araquidónico. Ahora, este ácido araquidónico puede seguir dos vías de metabolización a través de la enzima COX y de la enzima LOX. Esta es la enzima ciclooxigenasa y esta es la enzima lipoxigenasa. Ahora, esta enzima COX va a formar a partir del ácido araquidónico prostaglandina E2, prostaglandina I2, que también se llama prostaciclina, ¿no? Estas principalmente son vasodilatadoras o dilatadoras de músculo liso. También tenemos a la prostaglandina D2. A diferencia de las otras dos, esta prostaglandina genera contracción, ¿ya? Entonces, esta prostaglandina va a generar contracción a nivel del músculo bronquial. Ahora, lo más importante, lo que venía la aclaración, que era en la relación a la enzima LOX. Esta enzima LOX va a generar la generación de leucotrienos, ya leucotrienos, que se llaman así leucotrienos B4, y los cistenil-leucotrienos, que son los leucotrienos C, D y E. Entonces forman esos leucotrienos. Entonces, estos pacientes que tienen trastornos poligenéticos, ¿no? Varios genes afectados, tienen hiperactividad de esta enzima LOX y forman justamente leucotrienos, y estos leucotrienos que generan principalmente el B4 broncoconstricción, la broncoconstricción, entonces predisponen al asma justamente. Ahora vamos a ver igual, por eso les trato de explicar esto para que entiendan luego lo que vamos a hacer. Hay unos pacientes que se les dice que tienen asma sensible al ácido acetil salicílico, ¿ya? Estos pacientes característicamente presentan una triada que se llama triada de Samter, ¿ya? Así se escribe, triada de Samter. Ahora, esta triada de Samter tiene las siguientes características. Obviamente es una triada. Sensibilidad al ácido acetil salicílico, ¿ya? Pólipos, pólipos y un tipo de asma. Ya vamos a ver cuál es esa asma. Tienen hipersensibilidad al ácido acetil salicílico, pólipos nasales y un tipo de asma. ¿Y por qué tienen estos pacientes que tienen esta triada de Samter, este asma sensible al ácido acetil salicílico? Porque tienen hiperactivada justamente la vía LOX. Y si se dan cuenta, damos aspirina, que es el ácido acetil salicílico, bloqueamos la COX y todo el ácido araquidónico se va a ir hacia dónde? Hacia la metabolización por la vía LOX y generando así leucotrieno B4 y generando broncoconstricción. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Es una forma, es un fenotipo de asma. ¿Provocado por qué? Por aumento de LOX, generalmente. Pero los otros pacientes que aun cuando no tengan este fenotipo, igual pueden tener leves incrementos de actividad de esta enzima y generan así leucotrienos. Entonces, todos esos son predisponentes para que el paciente pueda presentar asma. ¿Ya? Luego, tenemos la dieta. Dieta insuficiente en vitamina D, vitamina A, vitamina C y selenio, que son antioxidantes. La oxidación celular está de manera muy relacionada con la presentación de asma. Por ejemplo, la vitamina D es un inmunoregulador. Había escuchado alguna vez que la vitamina D es un inmunoregulador, tanto para que no haya fenómenos de inmunodeficiencia como para que no haya fenómenos de inmunoreactividad. ¿Ya? Para eso, en ese sentido funciona la vitamina D. Luego, la hipótesis de la higiene la vamos a explicar ahora. Es interesante igual. Entonces, hablaremos primero de las hipersensibilidades. ¿Recuerdan? Les había hablado hace ratito de las hipersensibilidades. No se ve muy bien, ¿no? Hay cuatro hipersensibilidades. ¿Ya? Este cuadro muestra las cuatro hipersensibilidades. La uno, la 2, la 3 y la 4. Y el asma a corto plazo es generado por una hipersensibilidad tipo uno y a largo plazo generado por una hipersensibilidad de tipo 4. Ya este cuadro se llama de Gumbel desde las hipersensibilidades. No está en Harrison, pero es importante para entender el asma. Y la hipersensibilidad tipo uno se relaciona, vamos a ver a grandes rasgos, luego lo vamos a detallar, con los linfocitos T helper 2, con los eosinófilos y con los mastocitos, justamente las células implicadas en el asma. ¿Ya? Entonces, las hipersensibilidades pueden ser tanto a sustancias inocuas, como en el caso del asma, o hacia nuestras propias células, como en la artritis reumatoidea, ¿no? En el que el organismo reacciona contra la membrana sinovial. Entonces, ahora repasaremos rápidamente esto. La inmunidad, a grandes rasgos, se divide en dos, ¿no? Una inmunidad innata y una inmunidad adquirida. La innata es la que reacciona inmediatamente, pero no tiene memoria. La inmunidad adquirida reacciona lentamente y es más específica y tiene memoria. Ahora, esta inmunidad adquirida se divide en dos, pero tienen múltiples interrelaciones. Antes se pensaba que cada una funcionaba
separada de la otra, pero ahora ya tienen múltiples pruebas de que están implicadas, ¿ya? Una va a estimular a la otra de múltiples maneras. Entonces, hay la inmunidad humoral y la inmunidad celular. La inmunidad humoral está representada por los linfocitos B que secretan inmunoglobulinas, ¿no? Para desencadenar respuesta ante antígenos. Y estos antígenos, es importante remarcarlo ahora, estos antígenos pueden ser, normalmente son sustancias agresivas, ¿no? Sustancias, microorganismos, por ejemplo. Pero en fenómenos de hipersensibilidad, estos antígenos son sustancias propias o sustancias inocuas. Entonces, un antígeno, por ejemplo, puede ser el polen, o un antígeno puede ser la misma célula beta del islote de Langer. ¿Se dan cuenta? Entonces, el organismo reacciona contra esto. Entonces, la inmunidad humoral es esa, la que se encarga de la protección del organismo contra sustancias que se encuentran en el líquido extracelular. Y la inmunidad celular contra microbios o, en este caso, en el caso patológico de las hipersensibilidades, antígenos propios incluso que se encuentran dentro de las células. ¿Ya? Ahora, eso hay que diferenciar, humoral y celular. Y dentro de la inmunidad celular vamos a tener a los linfocitos T, ¿ya? Los linfocitos T. Los linfocitos T también van a estimular la humoral, pero primero, principalmente se encargan de la celular. Los linfocitos T les decía que pueden ser T helper 1 y T helper 2, pero hay muchas más, ya la T helper 17, los T helper 9, pero ahora lo importante es aquí diferenciarlos en T helper 1 y T helper 2. ¿Y qué dice la teoría de la higiene? Se han hecho estudios, proviene esta teoría de la Segunda Guerra en realidad. Recuerdan, la Segunda Guerra era entre los nazis contra los americanos y los rusos, ¿no? De inicio, los rusos y los americanos se han unido para pelear contra los nazis. Eventualmente les han ganado y se han tenido que dividir Alemania. Y los rusos se han dividido y se han agarrado la parte de Alemania del Este. Y los americanos, junto con los países de Europa de la Alianza, como Inglaterra y estos, se han unido y han agarrado Alemania del Occidental, ¿no? Se han agarrado Alemania Occidental y ahí han formado el muro de Berlín. Han formado el muro de Berlín, que dividía a la Alemania oriental, que estaba hacia el lado de Rusia, y la Alemania occidental, que estaba hacia el lado de Francia y de Inglaterra. No en la frontera, pero estaba a ese lado. Entonces, el muro de Berlín ha caído en 1989, pero como todos los socialistas, todos ese lado estaban, pues eran gente que no tenía muy buenas condiciones económicas, ¿ya? Mientras que la Alemania occidental eran gente que era como tenía influencia americana, tenían mayores y mejores condiciones económicas. Entonces, pero estos alemanes tenían la misma carga genética, ¿se dan cuenta? Sean de la oriental y de la occidental, tenían la misma carga genética, pero el medio hacía que unos tengan unas enfermedades y otros tengan otras enfermedades. Y da la casualidad que los niños de la Alemania occidental, o sea, la Alemania que tenía plata, digamos, y tenía mejores condiciones, tenían más asma, ¿ya? Y los niños que estaban en la Alemania oriental, la Alemania socialista, comunista en realidad, tenían menos prevalencia de asma. Y cuando ha caído el muro de Berlín, los de la Alemania oriental han adquirido mejores condiciones y han comenzado a presentar más asma. Entonces, a partir de esto se han creado investigaciones y han dicho que puede haber una teoría o una explicación a esto en el que niños que de inicio tenían malas condiciones tengan menos predisposición a presentar enfermedades alérgicas como el asma. Y la explicación de esta era que si estos niños, obviamente porque tenían menos condiciones económicas, se exponían a infecciones desde más niños, ¿no? Porque si tienen mejores condiciones económicas, tienen mejor cuidado y no sufren infecciones de niños. Entonces, estos niños en peores condiciones, al estar expuestos a infecciones, y las infecciones, ¿a qué linfocitos activaban? A los TGL-1. ¿No? Entonces, toda la inmunidad se iba hacia los TGL-1 y disminuía automáticamente los TGL-2. Entonces, de ahí viene la teoría de la higiene, ¿se ubica? De que niños que no están expuestos a enfermedades infecciosas, generalmente diarreicas bacterianas o enterobacterias, su inmunidad deriva hacia la TGL-1 y disminuyen de esta manera los TGL-2 y la probabilidad de tener enfermedades alérgicas, como en este caso el asma. Por ejemplo, en la tuberculosis, que es una enfermedad, entre comillas, de los pobres, ¿eh? ¿Qué linfocito está más activado? El TGL-1. ¿No? El TGL-1 está hiperactivado en la enfermedad de la tuberculosis. Entonces, esto daría una dicotomía como conclusión de que los pacientes que están infectados o tienen más predisposición
ambiental a tener tuberculosis o ya la tienen menos predisposición a tener enfermedades alérgicas, ¿ya? Pero esto también no tiene tanta validez porque estos niños también que tienen hiperactividad de TGL-1 son justamente los que tienen más diabetes, de diabetes tipo 1, ¿no? Porque la diabetes tipo 1 está principalmente mediada por linfocitos TGL-1. Entonces, por eso es una teoría, no está totalmente probada, pero en eso consiste la teoría de la higiene. ¿Ya? Y justamente, todas las interleucinas que están relacionadas con el TGL, son las interleucinas llamadas alérgicas. ¿Cuál es? La 4, la 5, la 13 y aquí faltaría la 9. ¿No? La 9. Entonces, la explicación a la teoría de la higiene. Luego, ahora veremos las modificaciones que se llevan a cabo en el asma. ¿Cómo es la teoría de la generación del mismo? Hoy día vamos a llevar hasta esa parte nomás y mañana vamos a concluir. Pero la hipótesis es la siguiente, que un niño, ¿ya? Un niño tiene predisposición genética a presentar asma. Por ejemplo, podría tener el gen 5Q, el cromosoma 5Q en los genes de las interleucinas hiperactivadas o podría tener la hiperactividad de la enzima LOX, ¿no? Y justo este niño ha sido expuesto a contaminantes desde niño, ¿ya? Desde muy pequeño. Se ha expuesto a microorganismos. Por ejemplo, hay la teoría, vamos a revisarles igual, de que el virus sincitial respiratorio, el que genera bronquiolitis en los niños, tendría participación en este sentido, pero no está totalmente comprobado. Esta sustancia inocua, que en este caso, por ejemplo, sería el polen, ¿ya? Es captada por el epitelio de los bronquios. Es captado por el epitelio de los bronquios. Aquí hay otro mejor. Es captado por el epitelio de los bronquios. Y es captado por una célula presentadora de antígeno que se llama célula dendrítica. ¿No? Tenemos tres células presentadoras de antígeno: los macrófagos, las células dendríticas y los linfocitos B. En este caso, estas células dendríticas reconocen al alergeno como extraño. ¿Por qué? Porque esta célula dendrítica tiene más predisposición a generar alergias, a diferencia de las células dendríticas de personas que no tienen asma. Entonces, esta célula dendrítica que tiene ya predisposición a presentar este alergeno a un linfocito T, ¿ya? Y este linfocito T también tiene más predisposición a reaccionar a sustancias que deberían ser inocuos. Y este linfocito T, helper-2, produce la maduración de eosinófilos, ¿ya? Estimula más a los eosinófilos por medio de una interleucina que es la interleucina 5. También se llama eotaxina, justamente porque es la que prolonga la vida de los eosinófilos. Y ahí justamente el tratamiento, cuando se determina de diferentes formas que el asma es provocado por hipersecreción de interleucina 5, en este caso se usa un fármaco que se llama mepolizumab. ¿Ya? Mepolizumab. El mepolizumab actúa directamente contra la interleucina 5. Y de esta manera es como se generaría el primer paso del asma, ¿ya? Entonces, esta célula T-helper-2, este T-helper-2 hiperactivado, estimularía ¿a quién? Al linfocito B para que produzca una inmunoglobulina, que es la inmunoglobulina G. ¿Y cómo lo hace? Con la interleucina 4, ¿ya? Interleucina 4. Entonces, la interleucina 5, ¿quién estimulaba? Al eosinófilo, ¿ya? Y la interleucina 4 estimula al linfocito B virgen para que se convierta en una célula plasmática productora de inmunoglobulina E. Y justamente también hay un fármaco que actúa a este nivel, que se llama dopilumab, ¿ya? Dopilumab. El dopilumab actúa a nivel, inhibiendo a la interleucina 4, o sea, bloquea su receptor. Entonces, este linfocito B, que ha sido hiperactivado por interleucina 4, va a producir inmunoglobulina E, ¿ya? Y la inmunoglobulina E se va a unir a los receptores de los mastocitos, que se llaman, la inmunoglobulina, se escribe así, ¿no? Inmunoglobulina E. Y esta inmunoglobulina E tiene forma de Y, ¿no? Tiene cadenas ligeras y cadenas pesadas. Y también tiene su receptor. Y su receptor está en el mastocito. Y su receptor se llama receptor de la fracción cristalizable de inmunoglobulina E, así se llama su receptor. Entonces su receptor en el mastocito está esperando que venga la inmunoglobulina y la inmunoglobulina queda ahí. Ahora, esta inmunoglobulina unida al mastocito está esperando a que venga un antígeno, ¿ya? Para degranular. Si bien un antígeno que es inocuo para todos los pacientes que no tienen asma, pero para un paciente que tiene asma va a generar la degranulación del mastocito y la liberación de gránulos preformados, ¿ya? Gránulos preformados que van a tener histamina, va a tener histamina que va a generar broncoconstricción
y va a tener otras sustancias broncoconstrictoras, como los leucotrienos y ¿qué leucotrieno era? El leucotrieno B4, ¿no ve? Y la prostaglandina D2, la prostaglandina D2, no la B4, no la I, porque la I en todo caso sería broncodilatador, ¿ya? Entonces, espérenme un ratito, ya. Y luego este mastocito también puede secretar interleucina 5, y la interleucina 5, ¿a quién activaba? Al eosinófilo, ¿no? Era la principal activadora del eosinófilo. Y el eosinófilo está bastante relacionado, esto lo describe Harrison igual, con los fenómenos de fibrosis. Si bien les había dicho que el asma de inicio es reversible, ¿no? Es una enfermedad reversible, pero a largo plazo, por los fenómenos de inflamación crónica, no es lo más común, pero a largo plazo puede llevar a la fibrosis principalmente de la membrana basal, o sea, la que se encuentra en la base de las células epiteliales, a su fibrosis, ¿ya? A la hipertrofia de músculo liso, y de esta manera a que anatómicamente, por ejemplo, esto sería un bronquio normal, ¿no? Un bronquio normal estaría así, con su epitelio, y llegaría a tener ese diámetro, ¿no? Este está muy amplio, uno así. Entonces, y aquí estaría el músculo liso, alrededor del epitelio. Pero, ¿qué pasa si el músculo liso no solo es hiperreactivo, sino que está hipertrofiado? No está hipertrofiado. Está hipertrofiado, entonces ya no va a poder ni dilatarse por más de que pueda. Dan cuenta, la luz va a disminuir por la hipertrofia y hiperplasia del músculo liso. ¿Y qué célula se la ha relacionado a largo plazo más con esto? Es los aleosinófilos. Ya, aleosinófilos se la ha relacionado más con esto. Entonces, de esta manera, ante una siguiente exposición, ya estaba preparado aquí, ¿no? El mastocito ya estaba esperando, ya estaba listo para recibir al antígeno, ya estaba hiperactivado para este antígeno. Para este antígeno que había venido, ya había sucedido una cadena de eventos que ya estaba preparado para recibir. Obviamente en esta situación ha sido sensibilizado, todavía no ha sido activado. Pero ante una siguiente exposición a este mismo antígeno, este pasa a la región submucosa donde se encuentran los eosinófilos y los mastocitos, y este ya genera degranulación, ¿eh? Se une al mastocito y el mastocito inmediatamente degranula. ¿Y qué genera esta degranulación? Broncoconstricción, de manera inmediata y luego de manera tardía. Y la manera tardía tarda 4 horas, y principalmente la inmediata está dada por la histamina, y la tardía está dada por la formación de nuevos eicosanoides y principalmente los leucotrienes, ¿ya? Por eso, para la reacción de hipersensibilidad temprana, el tratamiento de elección son los antihistamínicos, ¿ya? Porque son los que ya están formados, o sea, no se puede actuar sobre estos, hay que bloquear su acción nada más. Pero para los que se van a formar, el tratamiento de elección para la reacción tardía son o los corticoides o los antileucotrienos, ¿ya? Los corticoides o los antileucotrienos. El corticoide que tiene acción más rápida es la hidrocortisona, es el que tiene acción más rápida. Y los leucotrienos, antileucotrienos o bloqueantes de leucotrienos se dividen en dos, ¿ya? En dos. Los inhibidores de la LOX, los inhibidores de la LOX, no, perdón, los antagonistas de los leucotrienos, antagonistas de los leucotrienos, y los inhibidores de la LOX, ¿ya? Los antagonistas de los leucotrienos son los que han debido escuchar, ¿no? El Montelukast, el Pramlukast, el Zafirlukast, ¿ya? Los Lukast. Y los inhibidores de la COX solo tenemos uno, al Sileutón, ¿ya? Entonces, aquí tenemos al Montelukast y al Zafirlukast. Y el que más se usa es el Montelukast, ¿ya? Pero el Montelukast no es un broncodilatador, si se dan cuenta, solo inhibe la fase tardía, o sea, no tiene la actividad como tal como broncodilatador, pero participa en el tratamiento del asma. Ya, en un subtipo de asma es coadyuvante, porque solo tenemos tres tipos de broncodilatadores, ¿ya? Agonistas, los beta 2 agonistas, los antagonistas muscarínicos y la teofilina. Teofilina. Solo están reconocidos como broncodilatadores como tal a estos tres, a los beta 2 agonistas, a los antimuscarínicos y a la teofilina. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque los beta 2 agonistas obviamente van a dilatar el músculo liso, ¿no? Y dentro de estos tenemos a tres grupos, a los de acción inmediata,
a los de acción prolongada y a los de acción muy prolongada. A los de acción inmediata y corta van a tener su acción de 2 a 4 horas. Y en este está en el salbutamol principalmente, ¿no? Y en el libro, por si acaso, le llaman albuterol, así le llaman los americanos igual al salbutamol, albuterol. Los de acción prolongada van a tener una acción de 12 horas, y aquí está en el salmeterol. Y en los de acción muy prolongada tienen acción de 24 horas, y en este están el indacaterol se llama, ¿ya? Los de acción inmediata son sintomáticos. Este se usa como tratamiento sintomático. Y los de acción prolongada y muy prolongada se usan como tratamiento de mantenimiento, ¿ya? Ahora, obviamente, si se dan cuenta, los beta 2 agonistas serían beneficiosos en el asma, ¿no? Y principalmente los de acción inmediata, los de acción inmediata. Sin embargo, se han realizado estudios primero observacionales y a largo plazo se daban cuenta en los 80 que los pacientes que usaban mucho beta 2 agonista tenían incrementada la mortalidad, ¿ya? Y esto se explicaba de la siguiente manera. Estos pacientes que usaban muchos beta 2 agonistas significaba que tenían muchas exacerbaciones, ¿no ve? Muchas exacerbaciones, tenían más riesgo de mortalidad. Y si se dan cuenta, les he dicho desde un principio que el asma es una enfermedad inflamatoria. Y entonces, ¿cuál es el tratamiento al cual debe ser dirigido es el mismo? O sea, el tratamiento dirigido en el asma debe estar dirigido hacia la inflamación. Entonces, ¿cuál es el tratamiento específico en el asma? Los corticoides, ¿no? Antiinflamatorios corticoides a largo plazo, ¿ya? Si bien los corticoides no son broncodilatadores, van a disminuir la reactividad bronquial y de esta manera van a disminuir los fenómenos de broncoconstricción y indirectamente serían broncodilatadores. Entonces, nunca se tiene que dar a largo plazo beta 2 agonistas de mantenimiento, en este caso el salmeterol o el formoterol, que son de acción prolongada, o el indacaterol, que es de muy prolongada. No se deben dar aislados, siempre deben recibir corticoides inhalados. Esto igual a Clara Harrison, siempre se tiene que dar tratamiento a largo plazo de mantenimiento con beta 2 agonistas, acompañado de corticoides, de esteroides de tipo corticoide. Y antes de inicio se usaba corticoides por vía oral, ¿ya? Sistémicos, corticoides sistémicos, pero tiene muchas reacciones adversas, ¿no? Ya habíamos visto cuál era la principal causa de síndrome de Cushing, la administración exógena de corticoides, ¿no? Entonces, para disminuir estas reacciones adversas se usan los corticoides por vía local, ¿no? Por vía inhalatoria. La única, no la única, pero la principal reacción adversa son la presentación de hongos en la cavidad oral, ¿ya? La presentación tanto por los mismos excipientes de los fármacos inhalatorios como por la disminución de la inmunidad que generan los corticoides, ¿no? Entonces, tenemos a los beta-2 agonistas, luego los antimuscarínicos y tenemos a la teofilina. Luego los vamos a revisar. A los antimuscarínicos tenemos a dos principalmente, ¿no ve? Al bromuro de hipatropio y al tiotropio, pero que no son muy usados en el asma. Se usan principalmente en el EPOC. Les había dicho que son dos enfermedades que afectan a la vía respiratoria. En el asma, el tratamiento de elección son beta 2 agonistas y corticoides inhalados, ¿ya? Pero tiene una escalera que vamos a revisar. Esos son a grandes rasgos el tratamiento en el asma. Mientras que en el EPOC es un fenómeno irreversible, ¿ya? O sea, ese bronquio no se va a dilatar, pero una característica es en el EPOC que las vías respiratorias, si bien no van a responder de buena manera a los beta-2 agonistas, porque no hay que revertir, no es irreversible, tienen hiperactivado el reflejo muscarínico. Es un reflejo vagal el que tienen activado los pacientes con EPOC. Además, o sea, no es el mecanismo fisiopatogénico, pero tienen hiperactivado este reflejo vagal. ¿Y consiste en qué? En que la estimulación de la mucosa, esta mucosa está inervada, ¿no? ¿Por qué nervio? El nervio vago, porque inerva el nervio vago, no se olviden, desde la cabeza parasimpático hasta la flexura cólica izquierda. Todo ese trecho de órganos autonómicos están inervados de manera parasimpática por el vago. Entonces, el pulmón, el corazón están inervados por el vago. Entonces, un reflejo vagal, o sea, una estimulación de las vías respiratorias genera activación vagal. ¿Y qué generaba la estimulación vagal? Broncoconstricción, ¿no? Entonces, este paciente presentaría más broncoconstricción.
Entonces, el único tratamiento, no el único, pero al que más responden los pacientes con EPOC es a los antimuscarínicos. Entonces, en el asma está más indicado el tratamiento beta 2 agonista y en el EPOC está más indicado los antimuscarínicos. Si bien también se usan los beta 2 agonistas, en el EPOC son más útiles los antimuscarínicos. Y las teofilinas son de segunda línea en los dos. Entonces, estos serían los principales broncodilatadores. Y adyuvantes tendríamos al cromogrilato, que disminuye la síntesis de prostaglandinas y de leucotrienos, pero es un fármaco profiláctico. ¿Ya? Pacientes que tienen, por ejemplo, un asma que se la llama inducida por ejercicio, que en realidad es inducida por el frío, y el frío genera un reflejo a nivel de las vías respiratorias. Antes de exponerse al ejercicio, podrían administrarse salbutamol, ¿no? Pero como es más inocuo, porque no tiene prácticamente reacciones adversas, es mejor usar el cromogrilato, ¿ya? Pero no es un broncodilatador, es un adyuvante. Otro adyuvante son los antileucotrienos, ¿ya? Antileucotrienos. Y hemos dicho que aquí están el Montelukast, el Pramlukast, el Zafirlukast, y que no es muy usado, pero en caso de resistencia a los tres anteriores se usaría el Sileutón. Y el Sileutón es mejor porque inhibe directamente la síntesis, ya los otros bloquean a su receptor. Entonces, ve, con eso ya hemos revisado el tratamiento que lo vamos a detallar el día de mañana. Y dentro de los fenómenos que se llevan a cabo, los fenómenos patológicos a nivel del tejido, van a ser los siguientes. Como hay inflamación, va a haber angiogénesis, ¿no? Toda inflamación se acompaña de angiogénesis. Y la angiogénesis está estimulada principalmente por el factor de crecimiento endotelial vascular, así se llama. Factor de crecimiento, porque está en inglés y es al revés, ¿no? El factor de crecimiento endotelial vascular. Luego hay infiltración celular. ¿Qué tipo de célula principalmente infiltra los bronquios de los pacientes con asma? Los mastocitos y los eosinófilos, ¿ya? Pero hay una excepción que igual la menciona, no la recalca mucho, pero está en Harrison, es la infiltración de neutrófilos. ¿Ya? Y la infiltración de neutrófilos en los pacientes con asma es característica en dos situaciones. En los pacientes que tienen un asma grave, y los pacientes que tienen asma resistente a los corticoides. Esos dos tipos de pacientes en sus biopsias se ha encontrado que tienen más presencia de neutrófilos polimorfonucleares. Hemos dicho que es una inflamación crónica, ¿no? Justamente por eso está dirigido el tratamiento con corticoides a estos pacientes y hay engrosamiento de la membrana basal glomerular. ¿Quién se encargaba de esto? Los eosinófilos. Y estos pacientes también tienen más riesgo de lesión epitelial. O sea, dentro de los genes que tienen alterados en el asma, uno de estos hace que tengan dentro una célula epitelial, ¿no? Y aquí hay unas uniones intercelulares, las beta-caderinas, catetinas y todas esas. Entonces, estos pacientes tienen alteradas la formación genética de estas proteínas y hace que las células tengan más predisposición a descamarse. Entonces, al descamarse, los alérgenos y los antígenos que son inocuos van a tener más probabilidad de tener contacto con los mastocitos. Y también van a tener más probabilidad de tener contacto con el nervio que los está inervando, que en este caso es el nervio vago que inerva las vías respiratorias. Y hay un reflejo vagal, ¿no? Que les he dicho que cómo se trataba este reflejo vagal con anticolinérgicos. ¿Ya? El receptor que se encuentra a nivel de las vías respiratorias son los receptores M2 y M3, ya muscarínicos 2, 3. Por ejemplo, a nivel cardíaco el que predomina es el M2, ahí genera bradicardia. A nivel pulmonar, los que predominan son los 2 y 3, muscarínicos 2 y 3, y generan broncoconstricción. Y el moco se va a formar justamente por el estímulo de las prostaglandinas D2, principalmente los leucotrienos B y la histamina, que hacen que se forme un moco más espeso. ¿Ya? Luego, la clínica del asma. Habíamos dicho que es un síndrome, entonces tiene clínica. Disnea, sibilancias, eh, tos y opresión torácica, ¿ya? Esas cuatro manifestaciones. Y ahora el diagnóstico. ¿Cómo se hace el diagnóstico? En pacientes que tienen esta clínica y tienen factores de riesgo, ¿no? ¿Cuáles serían? Pacientes que tienen atopia. Por ejemplo, existe la denominada situación como marcha alérgica. O sea, pacientes que tienen rinitis, luego tienen dermatitis atópica, a lo largo del tiempo tienen más probabilidad de desarrollar asma, por ejemplo, ¿ya? Y
si bien no se puede hacer solo diagnóstico con espirometría, la espirometría nos sirve como método de diagnóstico, sí, pero no sola, método de confirmación, método de seguimiento al tratamiento y de pronóstico, ¿ya? La espirometría nos sirve para eso. Entonces, ahora vamos a revisar lentamente unos 10 minutos la espirometría, ¿ya? La espirometría mide volumen, mide la funcionalidad respiratoria, ¿ya? La funcionalidad respiratoria. Es una prueba de función respiratoria. Entonces, vamos a tener dos espirometrías a grandes rasgos: la espirometría estática, ¿ya? Y la espirometría dinámica. La espirometría estática principalmente mide volúmenes, ¿ya? Volúmenes y capacidades. Las capacidades son la sumatoria de los volúmenes. Entonces, este es un ciclo respiratorio normal. Aquí tenemos al paciente respirando normalmente, el volumen corriente o también denominado volumen tidal, ¿no? Y está respirando. Si le pedimos que inspire totalmente, lo más que pueda, se genera algo que se llama volumen de reserva inspiratoria. Ah, y otra cosa, el volumen tidal, según Guyton, es de 7, ¿ya? De 7 por 70, 7 mililitros por 70 kilos, o sea, por kilo, nos da 490 mililitros, ¿no? Es 500 mililitros. Claro que hay variación, esto es lo fisiológico, ¿no? Porque luego hemos visto que hay variaciones, por ejemplo, la ventilación mecánica de pacientes que tienen enfermedades restrictivas como el distrés respiratorio se tiene que disminuir, ¿no? Porque existe una teoría, no teorías, una denominación a estos pacientes que tienen baby lung, se llama pulmón de niño, ¿no? Que sus pulmones tienen más predisposición a tener lesiones por altos volúmenes. Entonces, esto es en pacientes normales, ¿ya? Pacientes normales. Y si se le pide al paciente que inspire profundamente, se genera el volumen de reserva inspiratorio. Y si a partir de esta respiración normal se le pide que expire de manera forzada, se genera el volumen de reserva expiratorio. Ahora, todos estos tres nos van a formar la capacidad vital. O sea, todo lo máximo que puede recibir el pulmón y que puede exhalar el pulmón. Luego existe un volumen que no se puede medir con el espirómetro y que para medirlo se necesita una prueba diferente que se llama pletismografía. ¿Ya? La pletismografía nos sirve para medir el volumen residual, porque es el volumen que queda en los pulmones después de eliminar todo el aire de una expiración forzada. ¿Se dan cuenta? Ese volumen no se puede medir. Entonces necesita entrar a una cámara, los pacientes entran a una cámara y por pruebas físicas, por artificios físicos, se llega a medir el volumen residual. Entonces, de aquí lo importante son estos volúmenes y que generan la capacidad vital. La capacidad vital está conformada por ¿qué? El volumen corriente, volumen de reserva inspiratoria y volumen de reserva expiratoria. La capacidad residual funcional es a la que se denomina al aire que queda dentro de los pulmones después de una expiración normal. O sea, de una expiración normal que queda, el volumen de reserva expiratoria, porque es lo máximo, ¿no? No es de una expiración normal, y el volumen residual, esa es la capacidad residual funcional. Y a la sumatoria de estas cuatro se la conoce como capacidad pulmonar total. Entonces, esta es una prueba funcional estática. Con esta solo nos daríamos cuenta de enfermedades restrictivas, ¿no? En las que disminuye el volumen pulmonar. En estas, ¿cuál estaría afectada? El volumen corriente, ¿no? Porque no tiene la misma capacidad de ese pulmón, entonces estaría disminuido el volumen corriente. El volumen corriente nos sirve para determinar enfermedades restrictivas. Y también el volumen residual indirectamente estaría aumentado en enfermedades obstructivas, ¿no? Y la explicación a esto es la siguiente. En la inspiración, aquí tenemos un bronquio, en la inspiración, como es un fenómeno activo, las vías respiratorias se abren, ¿no? Porque el pulmón mismo se expande por la presión negativa que tiene la pleura. La cavidad torácica tiene presión negativa y la pleura está aquí, digamos, ¿no? Se genera la presión negativa, entonces aspiran de una forma al pulmón, aspiran al pulmón para que se expanda. Entonces es un fenómeno activo la inspiración, ¿ya? Porque el diafragma desciende, se elevan las costillas por acción de los músculos intercostales, entonces es un fenómeno activo, ¿ya? Y como es un fenómeno activo, las vías respiratorias se dilatan y permiten la entrada del aire. Pero la expiración es un fenómeno pasivo, simple retracción elástica, ya es una simple retracción elástica. La cavidad torácica vuelve a su situación normal y el pulmón se contrae, se comprime y las vías respiratorias también. Entonces, un paciente que tenga obstruida la vía aérea, en la inspiración se va a abrir pues su vía aérea, mientras que en la expiración va a haber más probabilidad de que se cierre su vía aérea. Entonces, en la inspiración
no son manifiestos los fenómenos obstructivos. ¿Cuándo se manifiestan? En la expiración. Por eso, las sibilancias predominantemente son expiratorias, ¿no? En el asma son expiratorias, no son inspiratorias, son expiratorias. Los fenómenos inspiratorios, por ejemplo, son los estertores de líquido alveolar en la falla cardíaca o en las neumonías, ¿ya? Pero en las enfermedades obstructivas hay obstrucción expiratoria. Entonces, si está obstruida la vía aérea en la expiración, no va a poder salir el aire que se encuentra en los alveolos. Entonces se va a atrapar, ¿no? El aire no va a poder salir y va a haber atrapamiento aéreo. ¿Y esto cómo se manifiesta? Como aumento del volumen residual. Entonces, en las pruebas de espirometría estáticas, en las que no hay gran esfuerzo, como estas, si bien se esfuerza el paciente para eliminar todo el aire, no hay, vamos a ver las dinámicas en las que sí hay esfuerzo. En los trastornos obstructivos hay aumento del volumen residual, mientras que en los trastornos restrictivos principalmente hay disminución del volumen corriente. ¿Ya? Ahora, para evaluar una espirometría hay que hacer tres pasos, ¿ya? Tres pasos. Primero hay que fijarse en la FEV1. Relación FEV1, capacidad vital forzada. Todas son forzadas, ¿ya? BEF1, capacidad vital forzada. La BEF1 es todo el aire que puede expulsar el paciente en el primer segundo, ¿ya? Eso se llama volumen expiratorio forzado en el primer segundo. A partir de una inspiración máxima. O sea, le pides al paciente, inspire todo lo máximo, inspira y luego bota todo lo máximo en un segundo, ¿ya? En un segundo. Y la capacidad vital forzada es todo lo que puede meter. Entonces, de todo lo que puede meter, se hace la relación, todo lo que puede sacar en un segundo. Y este índice tiene que ser siempre mayor o igual a 70%. O sea, del total tiene que eliminarse en el primer segundo el 70%. Y este índice se llama índice de difenol. Índice de difenol. Si si esto está normal, y esto está, primero vemos eso, ¿no? Ese índice, si está normal, vamos a tener dos situaciones. Pero si está alterado, vamos a tener una situación. Si está alterado, o sea, está en menos de 70, quiere decir que hay obstrucción. ¿Cuándo era principalmente la obstrucción? ¿Cuándo ocurría? En la expiración, ¿no ven? Entonces, si no se está pudiendo botar en el primer segundo todo ese volumen, ¿ante qué nos encontramos? Ante una enfermedad obstructiva. Entonces, si este índice de tifenol es menor a 70, entonces nos encontramos ante una enfermedad obstructiva, ¿ya? Ante una enfermedad obstructiva. Ahora, si esta enfermedad obstructiva le administramos, a este paciente le administramos un beta-2 agonista, ¿qué hacía el beta-2 agonista? Era dilatador, ¿no? Broncodilatador. Entonces nos iba a llevar a qué efecto? A que este índice de tifenol aumente, ¿ya? Porque iba a haber broncodilatación y la expiración iba a ser más fácil. Entonces, si el paciente responde de manera positiva, aumentando 12% este 70% o aumentando en 200 mililitros el BEF1, decimos que este paciente ha respondido a esto, ha respondido. Entonces, esta obstrucción es reversible. ¿Y qué enfermedad característicamente tiene esta enfermedad reversible? El asma, ¿no? El asma. Y si esta broncoconstricción ha disminuido en menos del 12, ha aumentado en menos del 12% este índice de difenol o ha aumentado en menos del 200 mililitros, nos encontramos ante una enfermedad irreversible, característicamente el EPOC, ¿no? Ahora, en la situación normal, digamos, este paciente ha tenido un índice de difenol de 70, entonces nos podemos encontrar ante dos escenarios. A que sea completamente normal, en el que medimos su capacidad vital forzada. Esta capacidad vital forzada, normal. Ahorita vamos a ver qué es normal. Por si acaso, para todas, se hace una catalogación en relación a la edad, al peso, a la raza incluso y al sexo. Ya en la computadora metes esos datos y te da unos volúmenes, ya que dentro de los cuales tiene que manejarse el que tenga tu paciente. Y en relación a eso se dice que lo normal, según al predicho, tiene que ser, de casi todas las pruebas, vamos a ver que hay una excepción, entre 80 y el 120%. Por eso solo se maneja porcentajes y no se maneja volúmenes, ¿ya? Porque un hombre de 100 kilos, de 1,80, no va a tener la misma capacidad vital que una mujer de 60 kilos, ¿no? De 1,50. Entonces, según a tu peso, a tu estatura, a tu edad y a tu talla, e incluso a la raza, se genera este volumen predicho y el volumen que tenga este paciente tiene que manejarse entre este rango, entre 80 y 120.
¿ya? Si esta capacidad vital forzada se encuentra entre este rango, decimos que este paciente es normal. Pero si esta capacidad vital forzada se encuentra disminuida, decimos que nos encontramos ante una enfermedad restrictiva, ¿ya? Restrictiva. O sea que no tiene la capacidad el paciente de expandir los pulmones, ya no tiene la capacidad de expandir los pulmones. Y esto se puede deber a situaciones extrapulmonares o a intrapulmonares. Por ejemplo, la principal intrapulmonar es la fibrosis pulmonar, ¿no? Porque los pulmones están fibróticos y no pueden expandirse. En un conjunto se llama el EPID, la enfermedad pulmonar intersticial difusa, y tiene varias subdivisiones. Pero la fibrosis pulmonar en general, que puede verse a varias causas, es el origen de la enfermedad restrictiva intrapulmonar. Luego la restrictiva extrapulmonar puede deberse a patología torácica. Por ejemplo, un paciente con escoliosis, ¿no? No va a tener la misma capacidad de expandir los pulmones que un paciente normal. Entonces va a tener una enfermedad restrictiva. ¿Y a qué le va a llevar esto? A la disminución del aire que puede meter, ¿no? Va a tener disminución del aire que puede meter. Pero como no tiene afectación de las vías respiratorias, en un segundo va a poder sacar el 70% de todo lo que ha podido meter. ¿Se dan cuenta? Va a poder sacar todo, el 70% de todo lo que ha metido en un segundo. Pero todo lo que ha metido está disminuido porque tiene una enfermedad restrictiva. Extrapulmonarmente puede ser una afectación del tórax o puede ser una afectación del diafragma, que es el principal músculo inspiratorio, o de los nervios que inervan al diafragma, no se olviden del nervio frénico, ¿ya? Por ejemplo, un Guillain-Barré muy grave, un Guillain-Barré muy grave, pues sí. O la miastenia gravis o enfermedades musculares, ¿ya? De los nervios que van a inervar al diafragma. ¿Quién inerva al diafragma? El plexo cervical, no se olviden. Las ramas C3, C4 y C5 van a ser las que van a inervar al diafragma. Entonces, trastornos neuromusculares. O directamente ya trastornos del sistema nervioso central, del tallo cerebral, por ejemplo. Alteraciones del tallo cerebral, que es donde se encuentra el centro respiratorio. O pacientes que tienen alteración de la conciencia, ¿no? Pacientes con coma, con Glasgow de 8. Por eso Glasgow de 8 es la indicación para la intubación orotraqueal, porque no pueden mantener la ventilación adecuada de estos pacientes. Entonces, de esa manera se dan cuenta, ¿ves? Es simple el algoritmo. Primero evalúan la FEV1, capacidad vital forzada. Si está disminuida, es una enfermedad obstructiva. Si responde, muy probable que sea asma. Si no responde, muy probable que sea EPOC. Si está este índice de tifeno normal, hay que evaluar ahora la capacidad vital. Si la capacidad vital está normal, este paciente está normal. Si la capacidad vital está disminuida, o sea, este paciente no puede meter aire a los pulmones, tiene una enfermedad restrictiva. Estas de acá son obstructivas, y esta es restrictiva. Esta restricción puede deberse a causas pulmonares o a causas extrapulmonares, ¿ya? Entonces ahora veremos estas curvas. El patrón normal es este de acá. Ahora estas dos curvas son las dinámicas. Recuerdan que la estática era así, ¿no? La estática. Estas dinámicas se relacionan a dos variables. Esta nos indica volumen, flujo, tiempo, y esta flujo, volumen, ¿ya? Esta curva de aquí es la de flujo, tiempo, y esta es la de volumen, flujo, volumen, ¿ya? Y si se dan cuenta, en esta vamos a ver P1, de todo el volumen que está medido acá, de todo el volumen, perdón, este es volumen, de todo el volumen que está acá, de todo el volumen, ¿cuánto se ha eliminado en el primer segundo, en tiempo? ¿Cuánto se ha eliminado? El 70%, ¿ya? Todo esto es el 100%, hasta aquí es el 100%, hasta aquí es el 100%, y 70% es hasta aquí. Entonces, esto es lo normal, ¿ya vean? Esta curva de acá es la normal, porque del 100%, en el primer segundo se ha eliminado más del 70%, eso es normal. Y un patrón obstructivo tiene disminuido la FEB1, ¿no ve? Justamente, entonces este es un patrón obstructivo, porque no se ha podido eliminar todo el volumen en el primer segundo. Sí, eventualmente se va a eliminar todo, pero en el primer segundo no se ha eliminado, ¿se dan cuenta? Entonces es el primer paso del algoritmo, ¿no ve? Menos de 70, enfermedad obstructiva. Y luego se diferenciaba si respondía o no respondía. Luego, el patrón restrictivo, en el que están disminuidos los volúmenes. Justamente, se dan cuenta, si este es el volumen normal del que se expiraba, o sea,
esto es en expiración, ya se ha inspirado, y esto ya se ha inspirado, perdón, y esto es la expiración. Entonces, este es el normal de la expiración, y en el patrón restrictivo, la expiración está disminuida en relación al volumen, porque si se dan cuenta de este total, que sería 100%, en el primer segundo se sigue eliminando 70, ¿no? Por eso está normal el índice de tifenol está normal, mientras que en el patrón restrictivo está disminuido el volumen y está normal el índice de tifenol. Y hay un patrón mixto en el que está disminuido el volumen y también está disminuido la FEBUN, ¿ya? Esto es en la curva volumen-tiempo. Ahora tenemos a la curva flujo-volumen, o sea, las velocidades. Esto es lo normal, igual que haya un buen flujo en relación al volumen. De inicio esto es lo normal. En las tres curvas vemos el normal. Pero si se dan cuenta, en el patrón obstructivo, el flujo está disminuido, pero se termina eliminando todo. Se termina eliminando todo, porque hay un volumen adecuado. No está alterada la capacidad del pulmón de llenarse, sino está alterada la capacidad de eliminar lo inspirado. Sin embargo, en el patrón restrictivo, el volumen está disminuido. Está disminuido. Si bien en el primer segundo hay buen flujo, pero es un flujo en relación a este volumen, ¿ya? Y se dice que la curva es cóncava en los patrones obstructivos y es convexa en los patrones restrictivos y es una mezcla de los dos en el patrón mixto, ¿ya? Entonces, lo importante del asma es que el diagnóstico se hace a partir de la clínica, de la sospecha clínica, y la confirmación se la hace con el siguiente algoritmo. Ver primero el índice de tifenol disminuido, luego que esté en menos de 70 y que tenga respuesta a los beta 2 agonistas o broncodilatadores. Esta prueba también se puede hacer, esta prueba de broncodilatación también se puede hacer con corticoides orales, ¿ya? Corticoides por vía oral, pero durante 2 semanas. Es igual, está descrito en Harris. Se puede hacer estos beta agonistas de manera inmediata o a largo plazo con corticoides por vía oral. Y luego también hay otras pruebas. Por ejemplo, si tenemos mucha sospecha de que nuestro paciente tiene asma, pero no ha respondido a esto, no ha respondido a la prueba de broncodilatador, pero tenemos mucha sospecha de que tiene asma por la clínica, porque, por ejemplo, las sibilancias se presentan predominantemente en la noche, debido a que, como todos los órganos, hemos dicho que tienen un tono simpático y un tono parasimpático, ¿no? Y en la noche predomina el tono parasimpático, porque no se olviden que es el componente del sistema autónomo que permite el descanso, mientras que el simpático aumenta en el día, porque es de la lucha o de la huida. Entonces, en la noche aumenta el parasimpático y el parasimpático, ¿qué hacía a nivel de los bronquios? Broncoconstricción, ¿no? Entonces, los pacientes con asma tienen más probabilidad de tener estos fenómenos de broncoconstricción en la noche. Entonces, un paciente que tiene toda la clínica del asma, tiene sibilancias, tiene alergias y nos da negativo a la prueba de beta 2 agonistas broncodilatadores, pero tenemos la alta sospecha, entonces tenemos que hacer otro tipo de pruebas y se hace en este caso, por ejemplo, la fracción expiratoria de óxido nítrico. Ya se mide cuánto óxido nítrico está exhalando este paciente, porque no se olviden que el óxido nítrico tiene tanto acciones benéficas como acciones que no son tan benéficas. Y entre estas es un mediador de la inflamación, ¿ya? Es un mediador de la inflamación y se lo ha relacionado mucho con la actividad de los eosinófilos. Entonces, los eosinófilos secretan óxido nítrico y este óxido nítrico medido por medio de dispositivos especiales nos pueden determinar que este paciente tiene hiperactividad eosinofílica. Y esto tiene alto valor predictivo positivo para determinar que un paciente con síntomas tiene asma efectivamente. Y el punto de corte es 20%, ¿ya? Por este caso, 20% de fracción de excreción de óxido nítrico.